Sobrinos, lo que les traigo hoy es de esos temas que ponen a temblar a más de uno. Un asunto tan delicado que hasta mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo que mejor ni me metiera. Que esto es un avispero, que me podía meter en problemas, que era mejor dejarlo pasar. Pero, ¿cómo quedarme callada cuando estamos ante un evento que podría cambiar el destino de México? Esto no es cualquier historia. No es un simple escándalo pasajero ni un chisme de la política. Estamos hablando de Ismael El Mayo Zambada, un hombre que ha estado en la cima del poder criminal por décadas y que ahora, por primera vez, enfrenta el mayor dilema de su vida. Lo que está ocurriendo es algo que no tiene precedentes. Un narcotraficante no solo exigiendo, sino amenazando con consecuencias graves si no se cumplen sus condiciones. Un desafío abierto no solo al gobierno de México, sino a Estados Unidos, con una advertencia que podría sacudir los cimientos de ambos países. La pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Estamos ante un intento desesperado de un hombre que ve su imperio derrumbarse, o es una jugada maestra de alguien que aún tiene el poder de decidir su destino? Hoy vamos a analizar cada detalle. Vamos a ir más allá de los titulares y de lo que nos quieren hacer creer. Porque lo que se esconde detrás de esta historia puede revelar verdades incómodas que nadie se atreve a decir en voz alta. Así que pónganse cómodos, porque esto no es solo un caso más. Es la historia de un hombre que, incluso estando tras las rejas, todavía dicta las reglas del juego. ¿Quién es el Mayo Zambada y por qué su caso es único? Si hay un nombre que resuena con fuerza en las sombras del narcotráfico mexicano, ese es sin duda Ismael El Mayo Zambada. Un hombre que, a pesar de ser uno de los criminales más poderosos y peligrosos del mundo, nunca había pisado una celda hasta su captura en 2024. El último gran capo de la vieja escuela. ¿Quién es el Mayo? El Mayo Zambada es el último gran capo de la vieja escuela, esa generación que movía millones de dólares, pero también tenía algo que los hacía destacar por encima de otros, la discreción. Mientras otros capos como Joaquín El Chapo Guzmán protagonizaban películas y novelas, el Mayo se mantenía en las sombras, lejos del ojo público, pero con un control absoluto sobre el cártel de Sinaloa. Desde sus inicios, el Mayo entendió algo crucial, el poder en la discreción. Nadie lo conocía tanto como otros líderes del crimen, y eso lo hizo más peligroso. Las autoridades lo veían como un fantasma, imposible de atrapar, porque no dejaba huella, no buscaba notoriedad, pero sí controlaba todas las rutas del narcotráfico. Esta táctica de invisibilidad le permitió escapar de la justicia durante más de 50 años, convirtiéndose en una leyenda viva. ¿Por qué nunca lo habían capturado antes? Aquí comienza la verdadera especulación. ¿Por qué el Mayo fue intocable durante tanto tiempo? Existen varias hipótesis que podrían arrojar luz sobre este misterio. Relaciones con las autoridades mexicanas y estadounidenses. El Mayo Zambada operó con una inteligencia que no se limitaba solo a la calle, sino que sabía perfectamente cómo manejar sus relaciones con las autoridades. Durante años, se ha rumoreado que contaba con contactos dentro del gobierno mexicano, políticos, fuerzas de seguridad y hasta en organismos internacionales. Algunos aseguran que los hombres del Mayo lograban información clave para sus operaciones, y que, gracias a esto, se mantenía un paso adelante. No olvidemos que, en el mundo del crimen, las alianzas son tan poderosas como las armas. El poder de la neutralidad frente a ciertos sectores. A diferencia de otros líderes del crimen, el Mayo siempre se mostró como alguien discreto y calculador, que no quería llamar la atención. No se metía en grandes escándalos, no alimentaba los titulares de los periódicos ni las noticias sensacionalistas. Su habilidad para mantenerse fuera de los reflectores le permitió ganarse la confianza de sectores de poder tanto en México como en Estados Unidos. Este comportamiento lo convirtió en un hombre que nunca figuró en las listas de los más buscados hasta que fue demasiado tarde para ignorarlo. El Mayo y la guerra con los Chapitos. Ahora bien, una vez que el Mayo logró mantener su posición durante tanto tiempo, su historia se complicó cuando los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, empezaron a hacerse más fuertes dentro del cártel de Sinaloa. Aquí es donde la historia toma un giro de intriga. ¿Por qué empezó a haber tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa? La respuesta está en la lucha por el poder. Los Chapitos, al ser la nueva generación, comenzaron a querer tomar el control total del cártel, que, hasta ese momento, estaba bajo el liderazgo del Mayo. No solo se trataba de poder criminal, sino también de poder político y territorial. Esta guerra interna fue una pugna generacional que, en muchos aspectos, resultó ser mucho más peligrosa que cualquier enfrentamiento con otros carteles rivales.
El Mayo empezó a ver cómo su control de las rutas de la droga se veía desafiado por los movimientos de los chapitos, que tenían la ambición y la agresividad de los jóvenes, pero con el respaldo del legado de su padre. Así que, mientras el Mayo se mantenía en las sombras, los chapitos buscaban nuevas alianzas, nuevas rutas y, por supuesto, la distribución de poder dentro del cártel. ¿Por qué el Mayo nunca se dejó atrapar? Es aquí donde empieza la hipótesis más intrigante. ¿Fue el Mayo tan astuto que logró hacerle creer a todos que no estaba involucrado? O más bien, ¿fue alguien más quien lo protegió, sabiendo que su poder podría ser útil? El Mayo Zambada, un hombre más allá de la ley. Lo que el Mayo logró en su vida no es algo que simplemente se pueda describir como inteligencia criminal. El Mayo, durante décadas, jugó un juego estratégico con las autoridades de ambos países, México y Estados Unidos. Su poder no solo estaba en su capacidad de manejar el narcotráfico, sino en su habilidad para navegar en las aguas turbulentas de la política y la policía. Mientras muchos se preguntaban cómo podía escapar de la justicia, otros afirmaban que era intocable porque sabía jugar el juego de las relaciones a un nivel que nadie más había alcanzado. Hoy, el Mayo está en manos de la justicia, pero su historia es tan fascinante, tan oscura, que es difícil pensar que todo esto se haya resuelto simplemente con su captura. ¿Qué secretos podrían salir a la luz si empieza a hablar? ¿Y si los chapitos siguen siendo una amenaza, significa esto que el Mayo aún tiene influencia? ¿O es simplemente un hombre que fue el último rey de un imperio del que los demás ya no quieren hablar? Sobrinos, el análisis apenas comienza. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos puntos, porque este caso está lejos de ser tan sencillo como parece. Nos vemos en el siguiente análisis, no se lo pierdan. ¿Cómo fue detenido y por qué se habla de secuestro? La historia de la detención de Ismael el Mayo Zambada es tan rocambolesca que ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. Este no fue un arresto cualquiera, ni mucho menos una captura sencilla como las que hemos visto en otros casos. La detención de El Mayo, ocurrida el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense, fue todo un golpe mediático y, según su equipo legal, no fue una detención convencional. Fue un verdadero secuestro. El Mayo, de fantasma a prisión. En ese fatídico día de julio, el hombre que durante décadas se mantuvo en las sombras, controlando vastos territorios del narcotráfico y manejando una red que iba desde México hasta los rincones más lejanos de Estados Unidos, fue detenido. Pero lo que realmente sorprendió no fue tanto el hecho de que lo arrestaran, sino la forma en que se llevó a cabo su detención. ¿Cómo es que, si el Mayo ha sido uno de los criminales más buscados durante tanto tiempo, lo capturan tan repentinamente? Los detalles sobre la captura de Zambada son escasos y las versiones oficiales simplemente nos dicen que fue arrestado en un operativo conjunto entre la DEA y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, en la carta que su equipo legal entregó al consulado mexicano en Nueva York, la narrativa es completamente diferente. Según sus abogados, la detención de El Mayo no fue realizada siguiendo los procedimientos legales adecuados y acusan que fue secuestrado. ¿Qué significa esto? El equipo legal de Zambada asegura que la detención fue ilegal y que violó tratados internacionales, concretamente el acuerdo que prohíbe el secuestro transfronterizo. Este tratado es vital, porque según el derecho internacional, ningún país puede trasladar a una persona de otro país sin el debido proceso legal. En este caso, lo que se denuncia es que El Mayo fue llevado a Estados Unidos sin pasar por las autoridades mexicanas, como dictan las leyes internacionales, en lo que ellos consideran una violación de su soberanía. ¿Es esto cierto o es solo una estrategia para regresar a México? Aquí, sobrinos, tenemos que hacer una pausa y reflexionar. Este argumento de secuestro no se trata solo de una queja legal. La acusación de que El Mayo fue secuestrado plantea la pregunta, ¿realmente fue un secuestro, o es solo una estrategia para que México lo repatrie? ¿O incluso, para generar un escenario que lo favorezca? Punto a considerar, si El Mayo fue realmente secuestrado, eso podría traer consecuencias graves para las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Imaginen por un momento que esto fuera cierto, México tendría toda la legitimidad para exigir una disculpa y pedir la repatriación inmediata del capo. Esto no solo afectaría las relaciones diplomáticas, sino que abriría un precedente legal que podría poner en jaque todo el proceso de extradiciones entre ambos países. Punto de sospecha, por otro lado, ¿y si esta acusación de secuestro es solo una estrategia de defensa? Es posible que El Mayo y su equipo legal estén buscando crear un precedente para ganar tiempo, manipular la opinión pública y presionar al gobierno mexicano para que intervenga a su favor.
Después de todo, este tipo de acusaciones pueden generar una crisis diplomática y hacer que los gobiernos piensen dos veces antes de avanzar en su juicio. Y, al final, ¿quién se beneficiaría de todo esto? El Mayo, quien podría obtener una sentencia más favorable en México y tal vez incluso evitar la pena de muerte. El Tratado Internacional, ¿una línea roja para México? Si realmente estamos hablando de una violación de tratados internacionales, esto podría convertirse en un verdadero problema para México. Según el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, las extradiciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las leyes de ambos países y los ciudadanos mexicanos solo pueden ser extraditados si no se les va a aplicar la pena de muerte. Pero, ¿quién está jugando con las reglas aquí? Si el Mayo fue secuestrado, eso significaría que se violaron sus derechos y México tendría un reclamo legítimo, pero también podría abrir un conflicto diplomático serio si decide proteger a un criminal de esta magnitud. La estrategia de El Mayo, ¿un movimiento de ajedrez? ¿Es posible que El Mayo esté jugando una partida maestra de ajedrez con los gobiernos de ambos países? Este secuestro podría ser solo una jugada para que el gobierno mexicano intervenga. Sabemos que El Mayo tiene una capacidad impresionante para manipular situaciones a su favor, y si su equipo legal ha salido con este argumento, probablemente está calculando que esto le dará una ventaja significativa en las negociaciones. Si logra que México proteste formalmente por este secuestro, podría posicionar a los gobiernos en un escenario de conflicto, lo que podría resultar en su repatriación. ¿Y ahora qué? Lo que parece claro es que la historia de la captura de El Mayo está lejos de ser simple. Si realmente fue secuestrado, las implicaciones legales y diplomáticas podrían remecer las relaciones entre México y Estados Unidos. Sin embargo, también es posible que esta acusación sea solo un estratagema legal para ganar tiempo, manipular la opinión pública y presionar a México para que intervenga. Pero si esto se convierte en un tema que afecta a la soberanía nacional, las repercusiones podrían ser mucho más profundas de lo que se imagina. ¿Fue secuestrado realmente El Mayo Zambada, o es solo una jugada legal? Eso es algo que, de momento, solo el tiempo y los tribunales podrán responder. Pero lo que sí está claro es que la historia de su detención está lejos de haber llegado a su fin. Sobrinos, el siguiente capítulo de esta historia es aún más explosivo, porque, si la acusación de secuestro resulta ser cierta, esto podría desatar una crisis diplomática con repercusiones que no se ven todos los días. Nos vemos en el siguiente análisis, no se lo pierdan. La carta bomba, ¿qué exige El Mayo y por qué es tan peligrosa? El 20 de febrero de 2025, un día que quedará grabado en la historia de la relación entre México y Estados Unidos, el equipo legal de Ismael El Mayo Zambada entregó una carta bomba al Consulado de México en Nueva York. Esta carta no es una simple solicitud legal ni una queja formal, es una amenaza directa que podría cambiar el rumbo de la diplomacia internacional y la política interna de ambos países. ¿Qué hay en la carta? Lo primero que hay que entender es que la carta de El Mayo no es una simple petición, es una exigencia clara, contundente y agresiva. El Mayo, quien ha sido uno de los criminales más poderosos del mundo, no está pidiendo favores, está exigiendo que México intervenga de inmediato para repatriarlo, bajo condiciones que parecen más un chantaje que una solicitud legal. Las exigencias clave. Que México intervenga para repatriarlo de inmediato. En su carta, El Mayo deja claro que no está dispuesto a esperar. Exige una intervención inmediata del gobierno mexicano para que se le repatrie a México, donde, según su visión, debe ser juzgado bajo las leyes mexicanas y no las de Estados Unidos. Esta es la primera parte de su estrategia, poner a México entre la espada y la pared. Que se garantice que no recibirá la pena de muerte. El Mayo, sabiendo que podría enfrentarse a la pena de muerte en Estados Unidos, exige garantías absolutas de que no se le aplicará la pena capital. Esto no es solo una demanda legal, sino un claro mensaje: si no se cumplen sus condiciones, las consecuencias serán gravísimas. La carta no deja lugar a dudas: si no recibe estas garantías, podría causar un colapso en las relaciones bilaterales. ¿Una amenaza? Probablemente sí, pero también es una jugada estratégica para presionar tanto a México como a Estados Unidos. Que si no lo repatrian, habrá consecuencias. Aquí es donde la carta se convierte en una verdadera bomba. El Mayo no solo pide, exige que México tome acción inmediata, y avisa que si no se le repatria, habrá consecuencias. ¿Pero qué tipo de consecuencias está sugiriendo? El Mayo, con su vasta experiencia en manipulación y poder, no está hablando de simples consecuencias legales. Está amenazando con una crisis diplomática de magnitudes desconocidas.
Esta es la parte más peligrosa, sobrinos, porque el Mayo tiene el poder de hacer tambalear relaciones internacionales. ¿Será que está dispuesto a hablar, a revelar secretos que nadie quiere escuchar? Si su carta es una amenaza, ¿quiénes serían las víctimas de sus consecuencias? ¿Acaso los políticos mexicanos que lo han apoyado en el pasado? ¿O incluso funcionarios en Estados Unidos? ¿Solicitud o amenaza? Esta es la gran pregunta que debemos hacernos. La carta está redactada con un tono que no deja lugar a malinterpretaciones. No se trata de una petición diplomática normal, es una amenaza directa. El Mayo no está pidiendo un trato justo, está exigiendo que México intervenga para que no se le aplique la pena de muerte en Estados Unidos y para que pueda continuar su proceso en México. ¿Una jugada estratégica o una amenaza real? El Mayo sabe que no tiene mucho que perder. Si se queda en Estados Unidos, probablemente enfrentará la pena capital, algo que él no está dispuesto a aceptar. En cambio, si logra manipular a México, podría conseguir lo que quiere, un juicio en territorio mexicano, posiblemente sin la misma presión que enfrentaría en Estados Unidos. Si las autoridades mexicanas deciden no intervenir, se atreverá a revelar secretos que podrían destruir a los políticos y figuras de poder que alguna vez lo apoyaron. ¿O tal vez está simplemente jugando una última carta para presionar a ambos países? ¿Por qué la carta es tan peligrosa? Porque lo que el Mayo está proponiendo no es solo un chantaje personal, sino una posible crisis internacional. Si México decide no intervenir, la situación se complica rápidamente. El Mayo tiene conocimiento de secretos profundos, relaciones corruptas y alianzas políticas que podrían hacer tambalear a más de uno en el gobierno mexicano. Además, su implicación en el narcotráfico no solo involucra a México, sino también a Estados Unidos, donde el gobierno ha estado luchando contra los cárteles durante décadas. Una posible crisis diplomática. Si el Mayo es repatriado y comienza a hablar sobre los acuerdos secretos entre políticos y criminales, eso podría arrastrar a figuras clave en la política mexicana a la luz pública, haciendo que la imagen del gobierno se desplome. De ahí que su amenaza de consecuencias no sea solo un recurso legal, sino una jugada política. El Mayo es consciente de que está jugando con fuego, pero también sabe que, si no obtiene lo que quiere, podría destruirlo todo. Y eso es lo que lo hace peligroso. ¿Qué pasará si no se cumplen sus exigencias? El Mayo está diciendo algo muy claro: si no se cumplen sus condiciones, las consecuencias serán más graves que cualquier arresto o juicio. ¿Qué podría estar dispuesto a hacer? Las hipótesis vuelan. ¿Está el Mayo listo para cantar y arrastrar a todo aquel que lo apoyó? ¿Revelará secretos políticos que sacudirían los cimientos del gobierno mexicano? ¿Expondrá cómo los cárteles tienen sus garras metidas en las instituciones clave del poder? Conclusión: ¿juego maestro o simples amenazas? Lo que es cierto es que el Mayo Zambada ha demostrado una y otra vez que sabe jugar con los hilos del poder, que nada lo detiene cuando se trata de asegurarse de que su supervivencia esté garantizada. Este es un hombre que lleva décadas moviendo las piezas del tablero y que, ahora, con su libertad en juego, ha dejado claro que no se dejará atrapar sin pelear. La carta, por más que se quiera pintar como una simple solicitud, es una jugada maestra para presionar a México y Estados Unidos a intervenir. Y si esas exigencias no son atendidas, solo podemos esperar lo peor. Nos vemos en el próximo análisis, sobrinos. Esto está lejos de terminar. Las teorías más peligrosas sobre su solicitud. Aquí es donde la historia de El Mayo Zambada da un giro tan impactante que ni los propios expertos del crimen organizado se atreven a predecir qué ocurrirá a continuación. Las exigencias de El Mayo, planteadas en su carta bomba, abren un sinfín de teorías peligrosas que podrían sacudir los cimientos de México y Estados Unidos. ¿Está El Mayo realmente manipulando el destino de dos naciones a su favor, o simplemente está jugando sus últimas cartas para salvarse? Aquí les traigo las teorías más peligrosas que podrían ser la clave para entender lo que está pasando. ¿El Mayo va a hablar si no lo repatrian? Si no me ayudan, me los llevo conmigo. Esta frase, tan simple como escalofriante, podría ser mucho más que una amenaza vacía. El Mayo Zambada no es solo un capo de drogas, es un hombre que ha manejado secretos y alianzas durante más de 50 años. Imagina el caos que podría desatar si decide revelar la verdad sobre sus relaciones con políticos, funcionarios y empresarios mexicanos. ¿A qué me refiero? Sobrinos, El Mayo ha tenido el control de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, y para mantener ese poder, ha tenido que hacer acuerdos con las élites políticas y económicas.
Y si él comienza a hablar, podría arrastrar a figuras clave que, hasta el momento, se han mantenido en las sombras. ¿Qué políticos estarían en riesgo? Imaginemos por un segundo que el Mayo tiene la información suficiente para hundir a quienes han estado en su círculo cercano. ¿Estamos hablando de gobernadores, expresidentes o incluso funcionarios de alto rango? ¿Qué secretos oscuros podrían salir a la luz sobre cómo algunos de ellos protegieron y apoyaron sus operaciones? La red de corrupción que puede estar detrás de él es tan vasta que hasta los más altos mandos en México y Estados Unidos podrían estar temblando ahora mismo. ¿Quiénes caerían si el Mayo decide hablar? Y si no lo repatrian, él podría iniciar una guerra de revelaciones. Imagínense el caos. La política mexicana y la relación con Estados Unidos podrían cambiar para siempre. ¿Qué consecuencias tendría para los involucrados? La revelación de estos secretos podría desgarrar las estructuras de poder que han controlado todo a espaldas del pueblo. ¿El gobierno mexicano realmente quiere traerlo o lo hace por presión? Casos previos como Cienfuegos, donde México presionó para la repatriación. Cuando el Mayo Zambada exige ser repatriado a México, se abre un nuevo capítulo de presiones políticas y diplomáticas. Si algo hemos aprendido de casos como el de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, es que México no duda en actuar cuando hay presiones de Estados Unidos. ¿Realmente quiere el gobierno mexicano traer a el Mayo para juzgarlo, o lo están trayendo solo porque no pueden resistir la presión internacional? En el caso de Cienfuegos, México pidió la repatriación tras una detención en Estados Unidos, solo para liberarlo rápidamente, alegando que no se habían seguido los debidos procesos legales. Si el Mayo regresa a México, ¿se enfrentará realmente a la justicia mexicana? O, como muchos sospechan, será protegido para que no se derrumbe la estructura corrupta que lo ha sostenido durante tantos años. ¿Está México dispuesto a pagar el precio por enfrentarse a Estados Unidos y a la presión internacional? ¿O preferiría protegerlo y darle garantías para evitar que se desate una guerra de información y acusaciones? ¿Todo esto es parte de un acuerdo secreto entre México y Estados Unidos? Relación con la caída de los Chapitos. ¿Le están abriendo el camino para que retome el control del cártel de Sinaloa? Aquí empieza a sonar la teoría más oscura y perturbadora. ¿Y si todo esto es parte de un acuerdo secreto entre México y Estados Unidos? ¿Y si el Mayo no está solo enfrentando un juicio, sino que está siendo traído de vuelta para reorganizar y retomar el control del cártel de Sinaloa? Recordemos que, a pesar de la captura de muchos de sus miembros, el cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los grupos más poderosos. Con la caída de los Chapitos, ¿no sería el momento perfecto para que el Mayo retome el liderazgo? Podría ser que Estados Unidos y México estén trabajando juntos para limpiar la casa, eliminando las figuras problemáticas del cártel, los Chapitos y abriendo el camino para que el Mayo, quien siempre ha operado en las sombras, vuelva al poder. Estamos viendo una maniobra para restablecer el orden dentro de la mafia mexicana, mientras se juega un juego mucho más grande entre gobiernos. ¿El gobierno mexicano defiende más a narcos que a ciudadanos comunes? Comentarios de la audiencia reflejan la indignación de la gente. Mientras el caso Ayotzinapa sigue sin resolverse, ¿por qué la Fiscalía sí responde rápido al caso del Mayo? Este es uno de los puntos más polémicos. ¿Por qué México está respondiendo tan rápido al caso del Mayo, mientras que miles de familias mexicanas esperan justicia por casos como Ayotzinapa? ¿Es que el gobierno mexicano está dispuesto a proteger a uno de los hombres más poderosos del narcotráfico, pero no a sus propios ciudadanos? La indignación de la gente no se ha hecho esperar. ¿Acaso las vidas de los mexicanos valen menos que las de los narcotraficantes que han influido en la política del país durante tanto tiempo? Este doble rasero no solo crea desconfianza en las autoridades, sino que genera un sentimiento de impotencia entre el pueblo, que empieza a ver cómo se priorizan los intereses del crimen organizado por encima de la justicia para las víctimas comunes. ¿Estados Unidos ya no lo necesita y lo está desechando? Antes parecía intocable, ¿qué cambió? ¿Está el Mayo perdiendo su poder dentro del crimen organizado? El Mayo Zambada fue, durante años, intocable. El hombre que movía los hilos del narcotráfico con una mano invisible, sin dejar rastro. Pero ahora, con su detención y la amenaza de ser sentenciado a muerte en Estados Unidos, se abre una nueva pregunta: ¿por qué Estados Unidos lo está dejando ir? La relación de El Mayo con los Estados Unidos era algo que estaba más allá de la simple persecución de un narcotraficante. ¿Se ha agotado su utilidad para el gobierno estadounidense? ¿O es que, quizás, se está perdiendo el control de las organizaciones criminales que alguna vez fueron su fuente de poder?
¿Está Estados Unidos dispuesto a deshacerse de El Mayo porque ya no tiene nada que ofrecerles? ¿O está dejándolo ir para que se ocupe de otros problemas en México mientras Estados Unidos se enfoca en nuevas amenazas? Las consecuencias internacionales si México lo trae de vuelta. Sobrinos, lo que estamos viendo con la posible repatriación de Ismael El Mayo Zambada no es solo un asunto legal, ni un simple capricho de un narcotraficante. Es un dilema geopolítico de proporciones colosales. Lo que pase en los próximos días podría redefinir las relaciones entre México y Estados Unidos y, lo más importante, alterar por completo el rumbo del narcotráfico en el continente. Relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaría el gobierno de Biden o Trump? Primero, hagámonos una pregunta clave. ¿Cómo reaccionaría el gobierno estadounidense ante la repatriación de El Mayo? Si hablamos de Joe Biden, el panorama es muy claro. Biden ha sido firme en su lucha contra el narcotráfico, y su gobierno ha jugado un papel crucial en la persecución de los cárteles mexicanos. ¿Cómo quedaría la postura de Estados Unidos si México decide traer a El Mayo de vuelta sin que se le aplique la pena de muerte? Es probable que Biden vea esto como una traición a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué mensaje se enviaría al mundo si un capo como El Mayo vuelve a México y queda libre de enfrentar una sentencia en Estados Unidos? La imagen de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos, la justicia y el orden internacional quedaría gravemente dañada. Pero, si hablamos de Donald Trump, las cosas podrían ser muy diferentes. Trump siempre fue un crítico feroz del gobierno mexicano cuando no cooperaba con la lucha contra los cárteles. Si El Mayo regresa a México bajo condiciones que él no pueda aceptar, Trump podría usar esto como una razón para imponer sanciones, o incluso declarar a México como un país que no respeta los acuerdos internacionales de extradición. De cualquier manera, una decisión de este calibre provocaría un choque directo entre las políticas de ambos países. La relación diplomática se vería extremadamente afectada, con consecuencias difíciles de prever, que podrían tener impactos económicos, sociales y hasta militares. ¿Impacto en el narcotráfico, un nuevo pacto de impunidad o el principio del fin del cártel de Sinaloa? Ahora bien, si El Mayo Zambada regresa a México, ¿qué pasaría dentro del mundo del narcotráfico? ¿Estamos ante un pacto de impunidad o el principio del fin del cártel de Sinaloa? Esta es la pregunta más crucial de todas. El Mayo, a pesar de su captura, sigue siendo un líder vital para el cártel de Sinaloa. De hecho, muchos analistas creen que su regreso podría significar un retorno a las sombras del poder, donde las negociaciones políticas, las alianzas con otros carteles y los acuerdos con el gobierno mexicano pueden garantizarle una impunidad casi total. Imaginemos que El Mayo regresa a México, ¿será procesado de verdad? Lo cierto es que, si lo que El Mayo realmente busca es poder operar nuevamente desde México, lo más probable es que el gobierno mexicano, en un pacto silencioso o no oficial, le garantice una protección bajo la excusa de que está siendo juzgado con respeto a sus derechos constitucionales. Estaríamos ante un pacto de impunidad entre el gobierno y el crimen organizado. Pero también podría ser el final del cártel de Sinaloa. Si El Mayo llega a México y enfrenta una presión judicial real, su regreso podría desencadenar la caída del cártel al enfrentarse con los nuevos intereses del gobierno mexicano y de Estados Unidos. Si el gobierno mexicano realmente tiene la intención de erradicar al cártel de Sinaloa, traer a El Mayo de vuelta podría ser el primer paso para dividir las facciones del cártel y quitarle el poder a quienes lo apoyan, como los Chapitos y otros grupos rivales. Lo que parece claro es que, si El Mayo vuelve, el futuro del cártel de Sinaloa cambiará irremediablemente, ya sea para su reestructuración o su disolución definitiva. ¿Abrirá la puerta para que otros capos exijan lo mismo? Este es otro aspecto crucial que no podemos pasar por alto. Si El Mayo consigue lo que quiere y es repatriado sin sufrir las consecuencias de su crimen, esto podría abrir la puerta a que otros capos pidan lo mismo. ¿Qué pasaría si otros narcotraficantes, menos poderosos que El Mayo, empiezan a ver que este es el camino para evitar enfrentarse a la justicia estadounidense? Esto no solo afectaría las relaciones con Estados Unidos, sino que podría desatar una serie de solicitudes de repatriación, poniendo en peligro la estabilidad de la política de extradición entre ambos países. Si México comienza a aceptar la repatriación de figuras del narcotráfico, sería visto como un golpe a la lucha contra el crimen organizado y otros capos, como el Chapo Guzmán, los Zetas y los Beltrán Leiva, podrían comenzar a exigir lo mismo. Esta cadena de solicitudes podría crear una presión insostenible sobre el sistema judicial de México, que podría verse obligado a tomar decisiones drásticas para manejar a los criminales más peligrosos del país.
En lugar de ser juzgados en Estados Unidos, estos capos podrían buscar un juicio más benevolente bajo las leyes mexicanas. ¿Estamos ante un futuro donde los narcotraficantes podrían manipular el sistema para obtener inmunidad? Conclusión: un juego de poder global. Lo que está en juego aquí es mucho más que una simple extradición. Si el Mayo Zambada es repatriado a México, las consecuencias internacionales podrían ser explosivas. El impacto en las relaciones entre México y Estados Unidos sería enorme y podría afectar no solo las políticas de lucha contra el narcotráfico, sino todo el sistema de justicia y extradición entre ambos países. Si el Mayo logra lo que exige, podría ser un paso atrás en la lucha contra los cárteles, pero un gran avance para aquellos que buscan la impunidad. Este caso no es solo una cuestión de justicia, es un juego de poder que involucra intereses políticos, económicos y criminales. Las decisiones que se tomen en los próximos días o semanas definirán el rumbo de la lucha contra el narcotráfico en América. Posibles escenarios y cierre. Sobrinos, lo que estamos a punto de vivir podría cambiar el rumbo de la política internacional y revolucionar la lucha contra el narcotráfico. La decisión sobre qué hacer con el Mayo Zambada es mucho más que una simple extradición, es un punto de inflexión que podría marcar una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos, y lo más intrigante es que nadie sabe con certeza qué pasará. Pero, lo que sí sabemos es que todos los caminos son peligrosos. Aquí les dejo 3 posibles escenarios que podrían desatar consecuencias impredecibles. Escenario 1. México presiona y Estados Unidos acepta repatriarlo. ¿Libertad garantizada para el Mayo? Imaginemos que México decide tomar las riendas del asunto, y presiona fuertemente a Estados Unidos para que el Mayo regrese a su tierra natal. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, para evitar una crisis diplomática, cede y acepta la repatriación del Mayo? Esto no sería un simple traslado de un criminal, sería un gesto simbólico muy fuerte que podría cambiar las dinámicas del poder. ¿Qué ganaría el Mayo en este escenario? Si es repatriado a México, el Mayo probablemente recibiría un juicio más indulgente que en Estados Unidos, y podría incluso evitar la pena de muerte. En México, podría estar bajo un sistema legal donde las negociaciones con figuras del poder podrían garantizarle un trato preferencial. Pero, ¿realmente le interesaría el Mayo ser juzgado en México? Tal vez, pero lo cierto es que también podría estar buscando una libertad garantizada a cambio de su silencio o colaboración. ¿Estaría México dispuesto a protegerlo a cambio de garantizar que no revele secretos que comprometan a políticos y funcionarios de alto nivel? Aquí, sobrinos, estaríamos viendo un pacto de impunidad o al menos un acuerdo político muy arriesgado que dejaría a Estados Unidos con las manos atadas. Estaríamos presenciando el regreso de uno de los capos más poderosos del narcotráfico bajo una sombra de impunidad. Una jugada de ajedrez donde las piezas dejan de ser claras y la política y el crimen se entrelazan peligrosamente. Escenario 2. México no hace nada y Estados Unidos lo sentencia, revela nombres y hunde a políticos. En este escenario, México se queda completamente pasivo. ¿Por qué? Tal vez por falta de recursos o de voluntad política, tal vez porque algunos sectores dentro del gobierno mexicano están jugando sus propias cartas. El Mayo, entonces, es sentenciado en Estados Unidos, probablemente a la pena de muerte o a una condena de prisión perpetua. Ahora, esto podría tener consecuencias aún más explosivas, porque el Mayo, sin ninguna esperanza de salvación, podría comenzar a hablar. Ya sabemos que el Mayo tiene información privilegiada sobre cómo los cárteles han operado durante décadas, y si está presionado al límite, ¿por qué no revelaría los secretos más oscuros de la política mexicana? ¿A qué me refiero con esto? Si el Mayo decide delatar a los políticos y empresarios que lo han apoyado, las consecuencias serían devastadoras para el sistema político mexicano. ¿Qué figuras del poder caerían si el Mayo decide abrir la boca? El riesgo de que el Mayo hunda a miles de personas en la política y el crimen organizado es muy real. ¿Veremos una nueva ola de arrestos y escándalos? ¿Cómo reaccionaría la opinión pública mexicana ante este desplome de figuras tan poderosas? Escenario 3. México rechaza intervenir, pero Estados Unidos lo usa para presionar al gobierno. ¿Nueva crisis diplomática? Este es el escenario donde todo se convierte en un juego de presiones internacionales. México se niega a intervenir en el caso del Mayo, decidiendo no ejercer su poder de repatriación. ¿Qué sucede entonces? Estados Unidos decide utilizar la situación como un mensaje directo hacia México. Las relaciones entre ambos países se tensan hasta un punto de quiebre. En este escenario, el Mayo podría estar siendo usado como una carta de presión política.
Mientras el gobierno mexicano se ve incapaz de tomar decisiones firmes, Estados Unidos podría aprovechar la situación para presionar en otros frentes, desde la política migratoria hasta el combate al narcotráfico. Aquí, México sería puesto en una posición de debilidad ante los ojos del mundo, y el precio podría ser muy alto. Estaríamos ante una nueva crisis diplomática donde México se ve atrapado entre presiones internas y externas. ¿Cómo reaccionaría la opinión pública mexicana ante esta falta de liderazgo en el tema del narcotráfico? Conclusión. Sobrinos, hemos recorrido juntos un camino lleno de sombras y revelaciones, pero lo que realmente está en juego en este caso es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Ismael El Mayo Zambada, un hombre que durante décadas operó en las sombras, ahora se enfrenta a una batalla que podría cambiar la política mundial y redibujar las fronteras entre la justicia y la impunidad. La pregunta es, ¿qué precio está dispuesto a pagar el gobierno mexicano por proteger a alguien como El Mayo? ¿Es este el principio del fin del cártel de Sinaloa, o estamos ante el renacer de un imperio? Pero lo más perturbador es que El Mayo ha lanzado un desafío directo a dos países, a sus instituciones y a la lógica misma de la justicia internacional. Está claro que este no es un juego de poder solo para un hombre tras las rejas, sino una pugna global donde las piezas no son solo criminales, sino gobiernos enteros que podrían verse atrapados en una telaraña de mentiras, corrupción y traiciones. Cada escenario plantea una posibilidad escalofriante, desde un pacto de impunidad hasta una crisis diplomática sin precedentes. Y si El Mayo, en su desesperación, decide hablar, ¿quiénes caerán bajo el peso de su conocimiento? ¿Están México y Estados Unidos dispuestos a arriesgarlo todo por salvarse a sí mismos? La respuesta a esas preguntas está por verse, pero lo que es seguro es que lo que suceda con El Mayo no será solo un capítulo más en la lucha contra el narcotráfico, sino un momento histórico que podría reconfigurar las relaciones internacionales y, lo más aterrador, dejar a todos nosotros como espectadores impotentes de un poder que nunca supimos que existía. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿El gobierno mexicano realmente está buscando justicia, o está negociando con un monstruo que lleva años manipulando a todos desde las sombras? ¿Este caso marcará el fin del cártel de Sinaloa o abrirá las puertas a una nueva era de impunidad para los más poderosos? El futuro de todo esto está en sus manos y en la de aquellos que decidan cómo jugar el próximo movimiento. Porque, al final, sobrinos, lo que realmente está en juego no es solo el destino de un capo. Es la soberanía, el poder y el futuro de las instituciones. ¿Y quién realmente controla el juego? Eso, amigos míos, aún está por descubrirse. Nos vemos en el próximo análisis. Porque este juego de poder apenas comienza y las piezas siguen moviéndose en silencio.